por la mañana con el Bacumán. ¿Qué tal? Buen día. ¿Estás fresco? estás? ¿Bien? Sí, hoy fue una mañana bastante fresca. Bueno, nosotros estuvimos con Pancho, que los autos nuestros daban afuera, estaban todos blanquitos, blancucos cuando vinimos. Bueno, pero empieza lo que charlábamos también, que también nos dimos cuenta que por eso empiezan las vacaciones de invierno, ¿no? Porque Sí. cuando éramos chicos eran las fechas más frías, Tal cual. ¿no? Después hubo como inviernos medio veraniegos, hablábamos con Pancho de esa sensación de decir, uy, el invierno pasado fue tan frío como este, viste que empezaba a hacer como ecuaciones medio raras, pero el clima hace como un poco lo que va queriendo. Sí, este particularmente pareciera ser un invierno parecido a los de siempre, con bastantes heladas, con bastantes días fríos, secos. En general el invierno debe ser seco, no llueve demasiado. Si vos ves los registros de lluvia de Chacabuco, el invierno en general es seco, medio, Y está se necesitando lluvia. se está extendiendo, ¿no? Ujú. Pero se había trastocado todo un poco eso, que el invierno no era tan frío y a su vez era bastante lluvioso. Esperemos que se acomode porque nosotros un verano sumamente caluroso como el del año pasado, con todas las problemáticas del agua que tuvimos el año pasado, no sé si 2 veranos lo vamos a aguantar. No queremos aguantar. Y como viene la cosa, toda la gestión de lo barremos debajo de la alfombra, o sea, hoy no lo ves. Ah, hoy lo nombré al intendente y dije, ay, teníamos intendente, me había olvidado. ¿Dónde está? Y ¿Usted lo vio? básicamente podríamos no tenerlo y sé igual. no cambiaría demasiado. Sé igual. Bien, Juntos solicita a Camusi y a la cooperativa eléctrica que reduzcan las tarifas al cuartel de bomberos. El proyecto se presentará mañana en Consejo Liberante. Yo, cuando arrancó el programa, le decía a Pancho que deben estar con... ¿Cómo se llama la red cuando... la red de pesca? Ajá. Para pescar mucho pescado, Sí. muchos peces. Porque se le caen las ideas, digamos, se caen las ideas, entonces deben tener que andar con la red esta para agarrar tanta cantidad de ideas que se le caen, ¿no es cierto? Este es el proyecto presentado por el bloque de Juntos. Opinión Piro por ver la consecuencia. Digamos, no tiene cuerpo ni alma de proyecto, es un planteo que puede llegar a ser absolutamente criterioso. No sé qué les agarró ahora con los bomberos, les agarró con cariño. Sí. De golpe. Supongamos que le van a dar plata, le están sacando el coso, le agarró con un ataque lo que de quiero amor. decir es que hace años que los diferentes cuadros tarifarios se plantea la posibilidad de que instituciones importantes y demás no paguen el mismo cuadro tarifario que un usuario residencial o un usuario comercial o industrial. O sea, que hoy estemos discutiendo si el cuartel de bomberos, la verdad que sí, bueno, si hace falta, hablemoslo. Pero No sí, hace como falta. proyecto es como demasiado básico. ¿No es cierto? Demasiado Bien. básico. Nada, ¿no? como presentar un Creo que ni proyecto, siquiera claro. debería ser el ámbito del Consejo Deliberante. Porque el mismo cuartel de bomberos podría plantear ante esas entidades, bueno, ya te digo, o sea, hay cosas de por ahí de las normativas de servicios públicos que se me escapan, obviamente no estás al tanto de todas, pero seguramente debe haber algún apartado, alguna parte de la ley o de las diferentes resoluciones de lo que son las secretarías de energía y demás, donde debe contemplar esto. O sea, no creo que sea necesario que se sesione en el Consejo y de ahí andás a ver a dónde va a pasar hasta que las prestadoras le apliquen un cuadro tarifario diferente al cuartel. Tal cual. Bien, esto lo dejamos de lado entonces y nos vamos con el Frente de Todos pide informes sobre el funcionamiento de las cámaras de seguridad de Chacabuco. Visto la gran cantidad de hechos de inseguridad ocurridos en nuestra ciudad, considerando que conforme lo informado por el director de Sistematización y Modernización Javier Basile en expediente administrativo elevado a este consejo, existen muchas cámaras de seguridad sin funcionar. Entre lo informado hay 23 cámaras sin funcionar en el hospital municipal, 2 en el Palacio Municipal, 23 en el hospital sin funcionar, 2 en el Palacio Municipal, 1 en el centro de monitoreo, 2 en el área de tránsito y depósito, 10 en la vía pública, entre otras.
Que en los hechos de inseguridad ocurridos en la zona céntrica, algunos de los vecinos han manifestado su preocupación ante la incertidumbre sobre el funcionamiento de las cámaras de seguridad allí instaladas. Que las cámaras cumplen una función muy importante para el esclarecimiento de distintos tipos de hechos que ocurren en la vía pública, como delitos, accidentes de tránsito u otros siniestros. Por ello, el bloque de concejales del Frente de Todos, en uso de sus atribuciones, propone solicitar al Inspector General de Seguridad informe a este honorable Consejo Deliberante los puntos que se detallan a continuación, con todo esto que de forma. Bueno, vos fíjate que todos los martes me siento acá y termino hablando del Inspector General de Seguridad. Sí, claro, justamente yo anoche no me podía dormir y estaba pensando exactamente el otro día por un tema totalmente distinto, o sea, vos fíjate el área lo abarcativa que es y lo poco eficiente que es. O sea, por abarcar mucho, como dice el refrán, que por mucho abarca, poco aprieta. Lo cierto es que hoy Chiminelli tendría que dar explicaciones de, es más, si fuese más profundo el pedido de informes de parte del bloque de Frente de Todos, tendría que contemplar todo lo que tiene que ver con el uso de recursos, innumerables recursos que se reciben a través del área de seguridad, que deberían ir destinados. ¿Dónde están? ¿A dónde están, mi amiga? No, además, realmente, o sea, esta gestión empezó en el 2015, durante toda la etapa Vidal-Ritondo recibieron fondos, pero lluvia de fondos. Esto lo tendríamos que hoy ver reflejado en una cantidad de patrulleros muy distinta a la que hay. En un estado muy distinto. Hoy sabemos que hay 13 en estado calamitoso, tendría que haber 15 patrulleros. Cámaras, se pusieron muchísimas. Todas en óptimas condiciones. De diferentes tipos de cámaras. Se amplió el circuito, digamos, lo que sería el circuito cerrado de estas cámaras y demás. Se cambió el lugar donde estaba el centro de monitoreo. Se adaptó a ese lugar, se lo hizo, no sé, más grande, más cómodo, ¿para qué? No se sabe todavía, porque no recuerdo que haya habido un hecho de inseguridad donde se haya podido esclarecer por el uso de las cámaras de seguridad. Entonces yo creo que Chiminelli tiene que realmente sentir una gran preocupación porque casi todo lo que él maneja no funciona nada. Entonces, como funcionario público, tiene que dar demasiadas cuentas a la comunidad porque nada de lo que está a su cargo funciona. La semana pasada tuvo que ver con el área de medio ambiente y bromatología, que fue un desastre, cómo procedieron y cómo dispusieron finalmente de esos residuos. Y realmente lo que es más grave es que hay gente preocupada por el ambiente que les ha planteado pedidos de informe. ¿Sabés cómo lo resuelven? ¿Cómo? Si sale en algún medio, te citan a una reunión. Y te citan a una reunión preocupados porque salió en los medios, sí, no preocupados por el ambiente. O sea, vamos a hablar mal. Tienen un berretismo político escalofriante. Lo único que me preocupa es eso, pero realmente están muy lejos, muy lejos, a mí me preocupa eso, están muy lejos de encontrarle alguna solución a algunos de los temas que están a su cargo. Bueno, ni asoma la posibilidad de solución. Sigue, porque mañana hay sesión. Por otro lado, tenemos que Tránsito propone colocar reductores de velocidad en 3 lugares. El área de tránsito solicitó al gobierno local que pida permiso al Consejo Deliberante para colocar reductores de velocidad en 3 puntos de la ciudad. El primero es en la Madrid Pueyrredón, donde es una esquina donde hay muchos choques. Los reductores estarían en ambas manos. También se recomendó colocar un cartel sobre la mano ascendente que alerte que está prohibido doblar a la izquierda hacia la calle y que se recupere el cartel de pare que está ubicado en la calle Pueyrredón. Otros lugares elegidos para la instalación de reductores de velocidad es Mitre y Santiago del Estero, y Callao y Saavedra. En este último caso, el punto elegido es el sector de la calle antes de llegar a la avenida. Mira, el reductor de velocidad tiene una sola función, digamos, o sea,
si vos venís en un vehículo y venís muy rápido, el golpecito hace que... Digas, me va a romper todo. Que probablemente la próxima disminuya la velocidad, pero bueno, como son reductores que se usan en calzadas y tenés que dejar la posibilidad del escurrimiento fluvial en los costados. Háganos bien, por favor. No es que está mal hecho, pero que en los costados se deja más o menos medio metro, que es el ancho que tiene lo que sería el cordón cuneta, para que llegue el agua de lluvia, llegue a las bocacalles. Entonces, en esas esquinas habitualmente vos tenés que un auto no frena y ninguna moto frena. Las motos pasan por ese... Por el costadito. Por ese pedacito. Sí. Siempre hay algún boludo que, lo recuerdo perfectamente, porque lo vi en vivo y en directo, como un pibe voló pasando por el costadito y se olvidó que está el pedal. Sí. Entonces el pedal tocó el cordón y ¿sabes dónde fue a parar? Quiero decir, digamos, tampoco le digo esta responsabilidad al municipio. Por supuesto. Quiero decirte que no son demasiado efectivos. Ahí dentro de las esquinas que vos nombraste, algunas, entiendo yo que la de... Sí, Porredón y la Madrid sería con el tiempo más efectivo un semáforo. Sí, eso estaba pensando. ¿Por qué no le ponen un semáforo? Y como hay en San Lorenzo. Es una avenida que cada vez es más concurrida, una avenida con bulevar, una avenida de doble circulación. Aparte no se ve nada, ¿verdad? Donde, por ejemplo, donde no hay semáforos, todos los chacabuquenses, por una cuestión de costumbre histórica, podemos doblar a la izquierda, cosa que en la avenida de doble circulación sin semáforos debería estar prohibida. Entonces eso es una de las principales causales también de accidentes y demás. Entonces, hay formas de ordenar el tránsito, ya te digo, yo no me las sé todas, pero digamos, hay demasiado bagaje, digamos, en tema tránsito como para tomar buenas decisiones. Hay demasiado en tema, no sé, seguridad para tomar buenas y mejores decisiones que las están tomando. Hay demasiado material para aprender de medio ambiente para tomar buenas decisiones. El tema es que estos muchachos tienen que agarrar un poquito de eso, los libros, sentarse, ser menos soberbio y decir, bueno, voy a tratar de ser un mejor funcionario y voy a tratar de hacer las cosas como deben ser. Pero se han elegido personas que no están preparadas para el cargo, eso sin duda. Y a pesar de ese error de origen, de elegir una persona no capacitada para el cargo, ni siquiera se preocupan por aprenderlo un poquito. Entonces tenés bueno. Hay 4 o 5 áreas que directamente están acéfalas, no toman ni una decisión correcta. Que Aviola se ponga frente a la droga. Ante la violencia y la inseguridad, el concejal Javier Esteves pidió que el intendente Víctor Aviola se ponga al frente de la lucha contra el narcotráfico en Chacabuco. El edil del Frente de Todos habló en conferencia de prensa. Esteves relacionó el brote de violencia y de inseguridad que se registra en Chacabuco con la venta de estupefacientes. Según el concejal, hay que tener la altura moral de no consumir y no vender droga para hablar del tema. En su caso, es su caso. Hasta pidió a la comunidad que si tiene información, se la pase para hacer la denuncia. Agregó que el municipio puede abordar el tema porque cuenta con las herramientas necesarias. No entendí lo de hay que tener la altura moral de no consumir y no vender droga para hablar del tema. No entiendo en serio. La verdad. No te rías, no entendí. Y no quiero creer que es lo que querés. Quisiera ni opinar. Se me enquilambó el cerebro. La verdad que... No te quiero meter en ningún lado. Yo así como amigo quiero que me des una mano porque me enquilambé. O sea, me preocupa el nivel de dirigente que gobierna y me preocupa también el nivel de los dirigentes que ya llevan muchos años. Provincias Unidas, como opositores. Las Provincias Unidas. En primer lugar, hace una simplificación bastante antojadiza, te diría bueno, que... es un extracto, es un extracto. No, pero hace una simplificación antojadiza, muy falto de datos, para decir que el aumento de la violencia obedece al consumo de drogas. Eso preocupa porque, digamos, de un dirigente opositor esperamos un nivel de análisis mayor para hablar sobre una problemática tan grave. Entonces vamos a hablar de inseguridad, vamos a hablar del tema adicciones y eso, por lo menos hacerlo con mejores datos. No hilar A con B porque se te antojó
y tirás eso un titular en el diario, o sea, es bastante poco serio. Después la otra cuestión, yo la frase de altura moral, creo que desde que pasé por la facultad y ahí tuve un poquito más de grado de discernimiento, es una frase que la abolí de mi lenguaje, digamos, o sea, ¿qué significa altura moral? El tema es que creo que tenemos que empezar a tener capacidad de debate y discusión entre el oficialismo y la oposición a un nivel que sea más corpóreo, más genuino. Me parece que estamos tirando por tirar. Es casi una frase para que salga en el diario y después no me importa qué resultado se obtiene si el intendente se pone realmente a trabajar sobre el tema de adicciones, pero yo ya se lo dije, entonces eso me genera cierta ganancia política y ahí es donde me parece que la discusión se torna lamentable. Estamos a un año y pico de las elecciones, estaría bueno que se hable a otro nivel. Bien. Y no solamente que se hable, pues si no, claro, pasamos la discusión. Se hable y se trabaje. Exacto. De otra manera. Bueno, te lo termino de leer, no te calentes. También el bloque del Frente de Todos presentó en la conferencia de prensa su proyecto para que el municipio gestione combis para las localidades y se informaron obras en establecimientos educativos. Con esto que más o menos vemos previo a la sesión del Consejo Deliberante, ya todos más o menos sabemos lo que va a ser la sesión del Consejo Deliberante. Igual hay algo que tenemos que decir. Los concejales piensan que son mirados en la sesión y la verdad que no lo mira nadie. Yo soy consciente de que, digamos, la sesión en sí, porque tiene una forma, tiene un formato, tiene una formalidad, todo lo que sean discusiones legislativas, tiene un reglamento interno y demás, que eso ha quedado bastante como obsoleto. Sí, además bastante alejado del gusto Vos fíjate que hoy la mayoría de la gente, principalmente los jóvenes, consumen redes, se meten en TikTok, todo es mucho más dinámico, más cortito, más breve, más extractado. Más inmediato. O sea, hoy, qué sé yo, el tema del formato Twitter, el formato TikTok, el formato Instagram, está a años luz de lo que sería el formato de discusión del Consejo Deliberante. Correcto. Yo no quiero compararlo, lo estoy diciendo, eso hace que no sea atractivo. Las discusiones del Consejo Deliberante probablemente merecen ese formato, pongámosle, no me voy a poner a discutir eso. Y además, los temas que se discuten no son los mismos que a lo mejor un chico ve en TikTok. El punto es que en algún momento hay que tratar de generar una conciliación entre esas cosas, porque si no, los jóvenes o las personas de mediana edad están totalmente desactualizadas de lo que pasa en nuestra ciudad. Entonces, lo que probablemente debería hacer el Consejo Deliberante es tratar estos temas, ser la caja de resonancia política, o sea, donde se discuten los grandes temas que le interesan a la gente, y eso derramarse de alguna manera a través de los medios, qué sé yo, y traducirse en un lenguaje mucho más asequible, digamos, al consumidor. Y entonces llegaría a algo. Pero para mí hay una disociación absoluta entre lo que se discute en el Consejo Deliberante y lo que ve un pibe caminando por la calle en edad de votar. Entonces, para el año que viene, él tiene más pálida idea de si Ayola hizo un desastre, como realmente lo está haciendo, o no. Si no es un buen juzgador con su voto, porque está alejado de eso. Pero esto es responsabilidad de la clase política. Nosotros tenemos que llegarle a los chicos. Sí, pero por ejemplo, tenemos que llegarle a la gente con un lenguaje que lo interprete. Pero por ejemplo, el peronismo y que se sumen. Propuso, recuerdo, la banca joven. Y los de Juntos le dijeron que no, que era demagogia, y después se van a encargar ellos de eso. Mira, hace muchos años que se viene discutiendo si es correcto o no que, por ejemplo, un dirigente político visite un establecimiento educativo. En general no te lo permiten. Yo creo que hay mucha ¿cómo se dice? Hay muy pocos docentes que introducen el tema político, social, económico, actual en las discusiones dentro del ámbito de enseñanza, supongamos, secundaria, que sería la que por ahí más nutritiva podría ser, porque claro, los más chicos es más difícil. No, porque además a los 16 años pueden votar, entonces
A mí me da como mucha bronca cuando el sistema educativo se pone así como esto de no dejar entrar a un político, hablar de política en la escuela y qué sé yo, no sé cuánto, y después con 16 años tiene que ir a poner el voto al pibe. Digamos, ese temor a que se politice el aula es un temor sin sentido, digamos, o sea, que la política atraviese la vida de la gente sería el ideal, que todos tengamos un poco de ese fueguito de querer discutir de cuestiones políticas en cualquier ámbito. En cualquier ámbito sería lo ideal. Porque incluso entiendo yo que con el tiempo probablemente mejoraríamos el nivel de dirigentes políticos, el nivel de discusión política. Porque esto lo dijimos varias veces, o sea, digamos, nosotros no importamos ni traemos de otro planeta dirigentes, o sea, dirigentes son el reflejo de la sociedad. Sí, claro. Hoy la sociedad argentina en muchos momentos, y quizás este sea uno, se aleja bastante de la discusión política real y entramos a seguir temas de agenda política que marcan probablemente los sectores de poder o probablemente los marca algún medio monopólico, etcétera, etcétera. Entonces nosotros discutimos eso. Bien. ¿Cuántas veces llegamos acá a los martes? Estamos hablando de un tema que es absolutamente superfluo, pero bueno, está dentro se metió en la agenda política, pero lo metió algún medio. Tal cual. Y no metemos temas importantísimos que hoy en la Argentina debería ser mucho más importante, todo el tema de pobreza, el tema de la inflación que no podemos contenerla, el tema formadores de precios, el tema de la situación económica, política y social que estamos viviendo en el contexto Hablando de eso, me dio la derecha, la izquierda, me hizo caer el piecito. Hoy en Diario de Radio van a poder leer las primeras medidas de Batakis de la mano del análisis de Elisa Fernández, pero no quiero dejar de preguntarte qué te parecieron. Siendo peronista, viniendo de una ministra que fue ministra de Economía de Scioli, de la provincia de Buenos Aires, donde se dice que todavía se aguarda la venia, que en realidad nosotros ya sabemos que ya se la dio, pero bueno, que se aguarda todavía la venia de Cristina Fernández de Kirchner de esas medidas, y que Elisa nos decía de alguna manera que es lo mismo que quería Martín Guzmán, que era la segmentación de las tarifas. ¿Cómo lo ves vos? A ver, el problema, digamos, la cuestión económica hoy que nos preocupa es muy variada, digamos. O sea, tenés muchísimos frentes, un montón de quilombos, sí. Muchísimos frentes sobre los cuales tenés que tomar medidas y sobre los cuales hay que actuar. Hay temas o hay cuestiones urgentes y hay cuestiones que por ahí pueden ser consideradas como más de fondo o más a mediano plazo y que de alguna manera hoy tenés que empezar poniendo el primer paso hacia un acomodamiento paulatino de eso. Lo que se viene diciendo hace muchísimo tiempo es que la Argentina tiene una enorme carencia de articulación en la política económica o en las diferentes medidas económicas que se han tomado en los últimos años y demasiadas distorsiones que tienen que ver con intervenciones que ha tenido el Estado regulando cosas o desregulando cosas que en muchos casos son casi te diría contradictorias o provocan efectos contradictorios. Entonces es una economía que hay que meterle mucha mano, mucho trabajo de mucho tiempo para ordenar muchas de esas situaciones. Sin duda podemos verlo desde una visión peronista, de justicia social y demás, y entendamos o convengamos de que hoy el Estado tiene que tener una presencia fuerte y demás. Pero a la vez, cualquier economista que piense esto a largo plazo, tenemos que ir tendiendo a mejorar los números en términos de gasto público, mejorar los números en términos de eficiencia del rol del Estado, mejorar los números en tema de emisión, porque la maquinita, digamos, no puede ser indefinida. Tenemos que mejorar los números en términos de promoción de todo lo que tenga que ver con la actividad industrial y más con aquella de base exportadora, porque va a ser la única manera de ingreso genuino de dólar. Nosotros todo lo que sea mercado de divisas dependemos necesariamente de la actividad industrial de la Argentina y la capacidad exportadora, la capacidad del campo exportador. Y eso
es lo que le permite un poco más de margen de acción a la hora de hacer política, digamos, monetaria. Cuando pasamos, como estamos pasando ahora, por un momento de enorme estrangulamiento del tema de que no tenemos dólares, que no tenemos prácticamente acceso a mercado de capitales, que es muy difícil satisfacer, hoy nos está costando satisfacer cuestiones, te diría, de urgencia. O sea, que entre solamente aquello que es necesario para que no se paralice la industria o que, qué sé yo, lo que tenga que ver con ciencia médica y demás, que no puede dejar de entrar. Pero le tenés que decir que no a un montón de actividades que se hacían con cierta normalidad en algún momento y que hoy no se pueden financiar desde el Estado. O sea, todo lo que tenga que ver con el turismo y demás en el exterior, hoy es imposible que se haga con dólares del Estado. Entonces, eso, que es una situación crítica, con 3, 4, 5 medidas económicas no lo resolvés. O sea, acá hay que trabajar sobre un plan económico que se mantenga durante muchos años. El tema es que ese plan, que normalmente vos lo tenés que empezar cuando arranca tu gestión y cuando contás con el plafón político para que te banque, tiene que ir madurando y creciendo y probablemente te tiene que sostener en el gobierno por otros 4 años y para que se pueda extender. Acá, si hubo un plan, cosa que pareciera que no estuvo tan claro, tendría que haber empezado en 2019, no empezó. Después, lógicamente, se interrumpió, se desnaturalizó por la cuestión de la pandemia y hoy, casi en el último año, tenemos que hacer un plan casi como de salvataje para ver si mejoramos la situación, por lo menos en niveles mínimos, porque es agobiante la inflación. Veníamos con números proyectados del 50 y hoy te diría que va a ser más cerca del 70. Sí, no, de Cuando hecho, hablas de inflación del 70, automáticamente todos los sectores asalariados van a estar preocupados por ver qué va a suceder con sus salarios. Digamos, si tienen cerrados acuerdos paritarios en el orden del 50, se quedaron 20 abajo. Entonces, todas esas discusiones para después de las vacaciones de invierno las vamos a tener arriba de la mesa. Dice Elisa que con lo que pasó con Guzmán en una semana perdimos un 10% de... Bueno, yo el otro día lo dije, o sea, lo que pasó con Guzmán, lo de Guzmán fue casual o causal. Y yo digo que fue causal, porque un ministro de Economía no puede salir de la manera de prolija que salió, porque en una economía tan sensible como la nuestra, donde una figurita cambia la cosa, o de acuerdo al nombre que se habla, el mercado reacciona de una u otra manera, entonces él sabía que iba a causar esto. Pasó en el año 2015 cuando el macrismo perdió las elecciones primarias. Al otro día una devaluación un corrimiento del dólar de como del 20%, y eso también fue causal. Fue provocado por el discurso de Macri esa noche diciendo, bueno, ustedes ahora agárrense. Entonces, ese es el problema. O sea, nosotros tenemos una economía absolutamente sensible, lastimada y con un montón de problemas a solucionar, que si fuese más sano, no importa el ministro que existe, digamos, que esté al frente de la cartera. No importa, porque esto no es la cuestión de nombres. Pero bueno, hoy, dependiendo de lo que vaya a hacer o decir Batakis, mañana vemos cómo reacciona la economía. Entonces, estamos en esa situación donde, para que vos lo entiendas como si fuese una persona que se quemó en no sé qué grado y está en carne viva. Entonces, donde lo toques, duele. Nuestra economía está así. Donde la toques, duele. Donde la toques, hace daño. Porque no se resuelve con pequeñas medidas. Se tiene que resolver con un plan real de gobierno donde, como yo te decía el otro día, donde a mí me gustaría que esté la política por delante. Sí, claro. Porque de los gurúes de la economía estoy un poco harto. Y eso es lo que debería ocurrir. Porque además a los gurúes de la economía no los vota nadie. O sea, yo nunca vi en una boleta que dijera Domingo Felipe Cavaro o Melconian o no sé más. No, o ni siquiera se postulan, no tienen esa capacidad. Se postulan dirigentes políticos que después terminan haciendo lo que le dicen estos gurúes, y ese es el error.
Y así no fue. Sí, en muchos casos. Ya te digo, claro, o sea, hubo una época por ahí algo breve, donde lo hizo muy manifiesto Néstor Kirchner, diciendo acá la política económica la decido yo. En ese momento el ministro era Lavagna, probablemente por eso después Lavagna se aleja del gobierno, porque la política económica la decidía aquí. Y está bien. Sí, claro. Creo que fueron años incluso bastante buenos, donde se tomaron buenas decisiones y se pueden comparar con la situación actual. Sí, como digo siempre yo, en la época de Néstor se podía discutir de política porque teníamos la edad de allí. También te podría decir, bueno, habrá otro que a lo mejor tenga más memoria que yo, política y a lo mejor con otra mirada, en la época de Perón también sin duda. O sea, quien llevaba adelante la política económica de Argentina era Perón. Decidía cada una de las cosas, la estrategia de crecimiento la decidía Perón. Después tenía buenos ministros que llevaban a cabo esa estrategia de crecimiento. Y si vos mirás los números de la historia, fueron las épocas donde Argentina creció más. Desde el peronismo hasta el 74. Sí, cuando las decisiones económicas las llevó adelante la política. Sí. ¿No? Sí, pero además... Yo creo que muchos de nosotros esto lo entendimos. Creo que muchos de nosotros esto lo entendimos. Y lo que pasa es que ya estamos con unos cuantos añitos encima, entonces te llega... podés hacer un recuento de experiencias y a lo mejor te resulta más fácil encontrar ciertas explicaciones. Está la historia. Hay que hacerle un repaso y la historia dice que cuando gobernaron presidentes que tenían claro que querían hacerlo fue muchísimo mejor. Mira, podríamos estar un día entero analizando decisiones de política o de políticas públicas de la época de Perón. Puede haber habido también otros dirigentes, digamos, que no solamente peronistas, que han aportado en ese sentido, pero sin duda es uno de los periodos que más se nota, porque se trabajó en casi todas las áreas. O sea, en la época de Perón se trabajó sobre todo lo que es el sistema sanitario en la Argentina, donde se recuerda uno de los éxitos mayores en términos de llegar con salud a la gente, desparramado por todo el país. La cuestión educativa, donde fue un periodo donde se hicieron muchísimas escuelas, universidades, terciarias y demás, y se avanzó muchísimo en eso. Uno podrá discutir el contenido, ¿no? No importa, pero digamos, la política pública fue de avance en ese sentido. Se avanzó en áreas estratégicas de que entendía Perón que cada país debía tener la energía, la debía manejar. En ese momento las empresas que tenían que ver con la energía que se extrae, digamos, la energía como es los recursos naturales agotables, quedaron básicamente casi todos en manos del Estado, los administraba el Estado, y además se empezó con el desarrollo de una energía atómica, que era una energía nueva. Eso éramos pioneros en Latinoamérica. ¿Y qué pasó? Y fuimos pioneros en Latinoamérica en un montón de cosas. Creo que una de las primeras aerolíneas de bandera, que fueron aerolíneas de Sudamérica, fue la nuestra, y en un montón de áreas donde el Estado consideraba que debía estar. Hoy, en muchas de esas cosas hemos retrocedido, en muchísimas de esas cosas, a pesar de que los intentos, sean en este caso un gobierno que se enrola dentro del peronismo, de sostenerlo, pero digamos, ha fracasado en muchos de esos intentos. Última pregunta, Juan, difícil, pero Cristina. La ves, Cristina. Digamos, ¿Qué podrías decir de Cristina? Siguiendo lo que te decía recién, o sea, yo quisiera no quedarme en nombre. Yo siempre digo, es el dirigente hoy más importante que tiene la coalición gobernante, porque prácticamente... No sabemos ni cómo llamarlo, oficialismo, ni peronismo, ni kirchnerismo. Y digamos, confluye el kirchnerismo, confluye parte del peronismo
más tradicional y confluye el Frente de Massa, ¿cómo es? El Frente Renovador. Que son algunas matices dentro del peronismo. Pero sin duda la persona con por ahí más peso específico, con mayor grado de compromiso, en muchos aspectos coherencia. ¿Es defendible? Coherencia ¿Es defendible lo que está haciendo Cristina? Lo que pasa es que, digamos, cuando vos tenés un compromiso muy grande con o sea, con vos mismo, o sea, vos decís, bueno, ella fue presidenta dos periodos consecutivos, ha sido legisladora en innumerables oportunidades, vos no podés ver las cosas pasar como cualquier otra persona. Entonces, cualquier declaración que haga Cristina, además tiene otro nivel de resonancia, y hoy es la vicepresidenta de la Nación. Entonces, ¿vos creés que el rol de la vicepresidenta en este caso, con ese perfil que tiene, debería ser de una persona sumisa, que solamente si Alberto dice A igual? ¿O en aquellos casos en los cuales no está de acuerdo puede dar su opinión o puede llegar a manifestarse? Yo lo que creo que, de todas maneras, lo interesante sería ver de qué manera se puede volver a tener una dirección un poquito más homogénea, porque no estamos tan lejos de las elecciones y todas estas fisuras o todas estas voces por ahí altisonantes en algunos casos retumban mucho, y fundamentalmente porque los medios las hacen retumbar mucho. Sí, no, bueno, y porque también a mí me preocupa, yo te lo he dicho más de una vez, ministro de Economía, no es joder. a mí me preocupa mucho más a veces el perfil que adoptan ciertos dirigentes de tercera y cuarta línea. Ahí sí me preocupa. Porque que dígase, ¿qué? Dígase. Y hay varios que salen a veces a contestarle a Alberto Fernández y son apenas dirigentes que asoman la cabeza. O sea, eso sí me parece que hace daño. Eso tendría que llamarse a silencio. ¿Me acuerdo, por ejemplo? Pero yo que me parece que Cristina, como vicepresidenta de la Nación y como presidenta del Senado, que deba callarse o que deba ser sumisa, me parece que no es el rol en absoluto. No debería serlo, no lo es. Pero sí hay otros ministros que tienen a veces un perfil muy alto y pero son no tienen por qué sostenerlo. Son mandados. Un Cuervo Larroque es el vocero de Cristina Fernández de Kirchner, y eso lo sabemos todos los que más o menos entendemos de política. Es eso, no sale sin el permiso de Cristina. No siempre. Esas cosas, digamos, desde el punto de vista político generan ruidos. Aparte sale de un lugar muy realmente criticable. Y además, como yo te decía recién, si vos ves que la economía es como una persona que está quemada y cualquier contacto que vos tengas duele, el perfil que tienen que tener los dirigentes tiene que ser mucho más cauteloso y mucho más medido, porque la gente está pasando la mal. Bueno, pero te lo pregunto en confianza, pero y la gente está pasando la mal, y la gente cuando la pasa mal, no tiene cintura, es una mujer que no tiene cintura. Cuando la gente la pasa mal reacciona, y bueno, el año que viene reaccionará con el voto. No va a ser sencillo a veces torcer una tendencia cuando se fue dejando que esa tendencia se prolongara en el tiempo. Un año y medio, como dijiste. ¿Medido por quién? No, varias. Y para darnos con un canto a los dientes. Me imagino. Si no, ni te lo pongo arriba de la mesa. Me imagino que me va a decir, bueno, pero no lo voy a nombrar. Imagínate. Está viniendo por encima. Milei. Sí, bueno, la verdad que yo Milei ni siquiera le tengo un poquito ni me preocupa. O sea, es representante de un espacio totalmente heterogéneo, que no sabe lo que quiere, o sea, ahí te encontrás cualquier cosa. O sea, el remanente de todo
lo que anda dando vuelta por ahí termina en Milei. Si yo fuera la Canosa diría, ay, el título que me acaba de dar. Si lo definís desde el punto de vista, no sé, político o sociopolítico, terminaría casi en un gobierno cuasi anarquista, porque no es todo y no es nada, digamos, o sea, recibe de todos lados y recibe de... Si uno se pone a pensar cuál sería el gabinete de Milei y de Carlos Pérez. ¿Cuál sería el rumbo económico? ¿Cuál sería el rumbo en un montón de áreas? El rumbo económico te lo puedo, más o menos lo puedo visualizar, pero el gabinete... Ni siquiera. A mí no me preocupa. A mí me preocupa más lo que pueda hacer hoy claramente el escenario está en frente de todos y juntos. Ese sería el escenario. ¿La reta te preocupa? Porque sí. Patricia no sí, seguro. O sea, la reta tiene la ventaja de gobernar un distrito que siempre ha sido afín desde lo ideológico con una persona como la reta o como cualquiera que gobierne desde el cierto conservadurismo, cierto ala, digamos, o cierta derecha. Y después es un distrito que no tiene mayores complicaciones para ser gobernado. Total. O sea, se le adjudica a la reta logros que, la verdad, con el presupuesto que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los pocos problemas que tiene Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más allá de que tiene mucha gente, pero los problemas son de tránsito, a ver si tenés que hacer un poquito más de túneles de subte, si tenés que mejorar un poquito la cuestión de desagües pluviales el día que llueve y cuánto vale la Vélez. No tiene mayores problemas que eso la Ciudad de Buenos Aires. Yo te estoy haciendo una simplificación casi ridícula, ¿no? Pero digamos, en la provincia de Buenos Aires tenés el conurbano con el triple de personas que cava. Tenés una pampa húmeda, tenés un sur árido y arenoso, tenés la costa, tenés todo tipo de climas y situaciones. Mucha extensión. Mucha extensión. Sí, por supuesto, pero vos tenés un día que te viene, o sea, la reta tiene dentro de lo que sería una especie de gabinete de agricultura, ganadería y pesca. Sería loco que lo pidiera, ¿no? Me quedé estilada porque digo, ¿qué me está preguntando? Y vos tenés a una persona así en la provincia de Buenos Aires que, claro, se tiene que preocupar por el año que hay poca pastura y le vienen los ganaderos a decir que el precio de la vaca está bajo, que el pasto no crece, que no sé cuánto. El día que hay sequía se le vienen todos los agricultores a pedirle ayuda económica porque no pueden no sé qué. Y después los del puerto de Mar del Plata y de ahí para abajo te piden, porque también tienen problemas la pesca, y al otro día tenés problemas con los lecheros, y así, ¿no tiene esos problemas la reta? Ninguno. No, ninguno. O sea, su gabinete se reduce, ya te digo, al ABL. Es complicado, si uno se pone a pensar, es complicado que tengan capacidad de gobernar todo el país, ¿no? No, sin duda. Mira, yo he ido con gente que vive en Buenos Aires, yo he ido en el auto con gente que vive en Buenos Aires, amigos, y valoran un puente que está pintado de colores. O sea, vos vas ahí, qué sé yo, no sé, por Juan B. Justo, bajás, te vas metiendo en Capital y ves los puentecitos que están más o menos, y tienen una pintadita, los cartelitos, está marcada la cinta asfáltica, y decís, no, mirá qué prolijo tiene la reta. La verdad, eso es Cava. Así se gobierna Cava. O sea, acomodar las baldosas de las veredas y poner una farola por San Telmo y todos piensan que eso es un fenómeno. Por eso yo sacaría la reta una semana y lo tiro en la provincia de Buenos Aires y le crece el pelo, te puedo asegurar. Entonces, comparamos cosas que son incomparables. Lamentablemente, desde que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene estatus de provincia, ha permitido que dirigentes que gobiernan Cava, todo el mundo piensa que son unos fenómenos. No está nada mal lo que está diciendo Juan, piénsenlo, porque después nos va como nos va en Argentina. Muchísimas gracias, como siempre. 55 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó Juan Pablo Rasti
en kilómetro cero.